Bueno, pues la verdad es que todo lo que es la normativa sobre contratación pública lo que pretende es que las administraciones públicas y las entidades públicas, cuando contraten con los particulares, pues se sometan a unos determinados principios, al principio de concurrencia, de publicidad en sus licitaciones, etcétera, para ampliar la contratación pública o la posibilidad de contratación pública a todos los operadores económicos interesados en esos procedimientos de contratos. Bueno, en realidad el 19% del PIB es a nivel europeo. Es decir, entre todos los 27 Estados miembros, el total de compra pública de todas las entidades de la Unión Europea supone ese 19%. En España es un poco menos, pero ronda sobre el 14% en el momento actual, aunque se supone que con los recortes presupuestarios y eso baje un poco. Aún así, aunque bajase un poco, la capacidad de compra de los poderes públicos y de las administraciones públicas, de todas las entidades públicas, etcétera, pues supone un importante porcentaje y volumen económico para las empresas. Bueno, uno de los problemas mayores que tiene la normativa sobre contratación pública, sobre todo estos últimos años, estos últimos 10 años, etcétera, es que continuamente están modificándose las normas. En el último año se había modificado la normativa que entonces estaba vigente, que era la Ley de Contratos del Sector Público, 10 veces en 6 meses. Entonces, la problemática que suponía el encontrarse con una norma en vigor, etcétera, pues conllevaba problemas de aplicación práctica para los diferentes operadores económicos. Entonces se vio la necesidad de refundir en un solo texto todas esas modificaciones que habían existido el último año en materia de contratos. La norma española, por ejemplo, ha cambiado. Cambió concretamente en noviembre del 2011, se aprobó un nuevo Real Decreto Legislativo, el 3/2011, que modifica toda la normativa. Pero están en marcha, y esto también es importante destacar, están en marcha desde la Unión Europea unas nuevas propuestas de directivas sobre materia de contratos. Y uno de los puntos en los que más incide esa propuesta de directiva es en iniciativas a favor de las pequeñas y medianas empresas para que puedan contratar con el sector público. Porque el problema mayor que se encontraban era tal vez pues que había muchos trámites administrativos, mucha burocracia que conlleva todos los procesos de contratación pública, y era necesario, y es necesario de hecho, pues un poco reducir esos trámites, suprimir cargas administrativas un tanto superfluas, reducir la documentación para poder licitar. Entonces esa línea de trabajo es la que se ha marcado desde la Unión Europea y es la que está intentando seguir pues todas las normativas de los Estados miembros y también la española. Bueno, como te comentaba antes, en noviembre del 2011 se publica un texto refundido en el que se refunde y se aprueba toda la normativa dispersa en materia de contratación pública que estaba teniendo lugar por todas las modificaciones esas que te estaba comentando de hace 6 meses, 10 veces en 6 meses. Entonces, la Ley de Economía Sostenible da al Gobierno un mandato para que en el plazo de un año modifique la ley. Ese mandato se cumplió antes de pasado ese año, antes del cambio en la legislatura anterior, y se aprobó este texto refundido de noviembre, que lo único que hace en realidad no hace grandes modificaciones legislativas. Lo que pasa es que refunde todas las modificaciones, sustituye algunos términos que habían generado problemas en la regulación anterior, como lo que es importe, presupuesto, valor estimado, trae al texto algunos apartados de las disposiciones adicionales, suprime todo un libro que hacía referencia a las cuestiones de la revisión y de los recursos administrativos que cabían frente a los actos de contratación, y uno de los aspectos también es importante, que incluye todo lo que tiene que ver con la captación financiera de financiación privada para la ejecución de contratos públicos, que estaba todavía en una normativa anterior y lo trae al texto refundido. Pero lo único que hace es eso, un poco cambia la numeración de las disposiciones. Al suprimir un libro cambia la numeración, pero de contenido real no es que haya muchas novedades. En la Ley de Economía Sostenible
ya se hacía referencia a la incorporación de aspectos medioambientales o de eficiencia energética en la contratación pública. Y eso se trae también a la legislación contractual. Sobre todo porque viene obligado por unas directivas de la Unión Europea en la que se habla, por ejemplo, de la compra de equipos informáticos con coste energético eficiente, la compra de vehículos eficientes desde el punto de vista energético, que sean menos contaminantes, donde se produzca un modelo de consumo sostenible, donde las administraciones públicas, cuando adquieran sus bienes y productos, etcétera, pues lo hagan siempre con un impacto medioambiental reducido, un poco para aprovechar todas las sinergias y cumplir con los cometidos de reducción de gases de efecto invernadero, y etcétera. Entonces, todas esas cuestiones sí que se incorporan a la norma. Que desde el Observatorio de Contratación Pública, como decías antes, bueno, vamos a impartir estos cursos de contratación pública, pues incidiendo un poco en las novedades legislativas en la materia, haciendo especial hincapié pues en todas las cuestiones novedosas de simplificación de trámites administrativos, de reducción de todo lo que son la documentación para poder licitar, etcétera, haciendo constar pues todas las novedades legislativas que han ocurrido en la materia y las que están a punto de llegar, porque creo que también es interesante que conozcamos lo que se avecina desde el propio derecho de la Unión Europea en esta materia.